La verdad en 30 minutos. El Ministerio Exponiendo la Palabra tiene el gusto de presentarles La verdad en 30 minutos. En este tiempo de tinieblas e ignorancias bíblicas, buscamos ser un faro en tu ayuda al cielo. Atento, porque Dios te habla a través de su palabra. La verdad en 30 minutos. Gloria a Dios, aleluya. Bien, hoy en La verdad en 30 minutos quiero hablar de algo extraordinario, ¿no? La gente siempre me pregunta, ¿no? Me dice, ¿por qué Dios no cambia las circunstancias, por ejemplo, de esta Argentina, donde lamentablemente este gobierno nos está llevando al fondo, ¿no? Con miseria, necesidades, pobreza, ¿no? Ahora el mes que viene, o sea, unos pocos días más, van a aumentar todas las cosas, todos los servicios, ¿no? Y lamentablemente los sueldos siguen siendo miserables y cada vez valen menos. ¿Por qué dice? Si nosotros como cristianos oramos, buscamos de Dios, ¿por qué Dios nos hace algo? Bueno, le voy a contestar para que aprenda. Si mi pueblo se humillare, dice la Biblia, si mi pueblo se humillare. Si enviaren pestilencia, virus, y si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y algo más dice, y se convirtieren de sus malos caminos, porque no es solo orar, es orar, buscar el rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces dice Dios, yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados. O sea que mirá vos, estamos hablando de un pueblo que incluso está en pecado, no un pueblo santo. Y dice, y sanaré su tierra. Así dice el soberano Dios en 2 de Crónicas 7, 13 al 14. Ahora, 2 de Crónicas 7, 14, primera parte, oración. Primero la oración. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, volvemos de nuevo, y oraren, no dice y oren, oraren, está hablando en plural. El pueblo entero tiene que arrepentirse. No 2 o 3, 4, 10, el pueblo tiene que arrepentirse, el pueblo completo. Por algo dice si mi pueblo se humillare, ¿no? Y buscar en mi rostro. La pregunta es, ¿qué buscamos cuando oramos? ¿De verdad buscamos el rostro de Dios? La mayoría de la gente busca que Dios lo prospere, porque las peticiones por lo general no son peticiones de conocer a Dios y de ver el rostro de Dios, sino las peticiones de Dios, quiero que Dios me prospere, que Dios haga esto, que Dios haga lo, pero de buscar y conocer a Dios, son muy pocas las peticiones. Y luego dice, se convirtieron de sus malos caminos. Estamos en época mala y mucha gente está mal parada. Los caminos que están no son los caminos de Dios y dicen que son cristianos. Ahí, recién ahí, cuando hagamos esas cosas, dice entonces yo iré de los cielos y perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Veamos este mismo versículo en la otra versión. Si mi pueblo, escuche bien, que lleva mi nombre, se humilla y ora y me busca, y acá dice, y abandona sus vidas de pecados. ¡Wow! Cuando Dios demandó esto a través del profeta a la nación de Israel, el Israel estaba más pecado que nunca. Siempre tuvo el logo de que eran pueblo de Dios, pero hacían cada desastre que Dios se avergonzaba de ellos. Y no eran como los fariseos. Vinieron y le dijeron a Jesús que ellos eran la nación santa que Dios había elegido y quién era Él para venir a corregirlos. Y sin embargo, pasaron 400 años desde Malaquía a Juan el Bautista y ellos se habían corrompido de tal manera que los romanos eran su mano derecha. Miren lo que hicieron, transaron con los políticos como hacen hoy. Sigamos, y lo escucharé desde el cielo, dice, si dejan su vida de pecado, perdonaré su pecado y restauraré su tierra. Dice, si mi pueblo que lleva mi nombre. Esta palabra no está dirigida para todo el mundo, tampoco está dirigida a los líderes de la iglesia solamente, mucho menos a los que no pertenecen al pueblo de Dios. Dice, si mi pueblo. Estas palabras estaban dirigidas al pueblo de Israel en su momento y están dirigidas a nosotros hoy. Esta palabra está dirigida a ti y a mí. Ahora meditemos un poco sobre la conjunción sí. ¿Qué significa sí? Una condición. Sí, porque viste que dice sí mi pueblo se humilla. En ese contexto suena a una condición. Es lógico. Y lo mismo cuando dice no matarás. O no, hay un no antes. Que es lo que hace prevalecer lo siguiente. Acá la demanda es sí. Como diciendo a Dios, está en ustedes de humillarse. Si ustedes se humillan, entonces yo podría hacer algo, pero si no se humillan, yo no voy a hacer nada. Dice, al buscar el significado de la palabra en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, encontré que uno de los significados es, escucha bien, conjunción
denota condición o suposición en virtud de la cual un concepto depende de otro u otros. Por ejemplo, si llega el lunes, llegará a tiempo. Estudia si quiere ser doctor. Parafraseando el versículo objeto de esta meditación, podríamos decir, si cumple las 4 condiciones, recibirás bendición. Porque dice, si te humillas. Primero tenemos que humillarnos, dice, ¿no? Humillación es el primer requisito para Dios. Si oras, si me busca y si abandona tu mala conducta. Miremos la primera condición, si se humillare mi pueblo. Es interesante ver que no dice si se humillare todo el mundo. Podría haber dicho, ¿no? Se humillare todo el mundo. Pero Dios nunca trató con todo el mundo. Dios trató con Israel. En esa época era solo Israel. Hoy puede tratar con todos porque si nos arrepentimos, buscamos a Cristo, somos todos el mismo pueblo. Pero en aquel entonces era solo la nación de Israel. Ahora bien, no dice si se humillare los líderes de la iglesia. No dice si se humillare los pecadores. Dice si se humillare mi pueblo. Y tú y yo somos pueblo de Dios. Si nacimos de nuevo y si somos espirituales. Nuevamente, al buscar el significado de la palabra humillar en el diccionario de la Real Academia Española, encontré que uno de los significados es inclinar o doblar una parte del cuerpo, como la cabeza o la rodilla, especialmente en señal de sumisión y acatamiento. Otro significado es abatir el orgullo y altivez de alguien, herir el amor propio o la dignidad de alguien. La cultura actual promueve una actitud soberbia y arrogancia. El simple hecho de querer hacer las cosas a nuestra manera es aún acto de falta de humildad. Ejemplo, si este gobierno lo dice, yo lo hago, Dios no importa. Al creer que tenemos todo bajo control, que no necesitamos de nadie para resolver nuestro problema, demostramos falta de humildad. Muchas veces tenemos tantos problemas que en lugar de buscar al Señor que todo lo puede, decidimos tratar de resolverlo a nuestra manera. ¿Cuántas veces decimos simplemente ignorar a Dios y sumergirnos en una actitud de autocompasión? ¿Cuántas veces dejamos que las circunstancias nos derriben y nos hagan sentir derrotados? Nuestra actitud debe ser la de postrarnos delante de Dios, o sea, humillarnos y depositar en Él toda la ansiedad porque Él tiene cuidado de nosotros. El Señor dice que no nos inquietemos por nada, que más bien en toda ocasión con oración y ruego presentemos nuestras peticiones a Él dándole gracia. Y esto nos lleva a la segunda condición. Si mi pueblo ora. Esto me lleva a preguntarme si nosotros estamos orando. ¿Estamos dedicando tiempo a presentar nuestras peticiones delante de Dios? ¿Estamos dedicando tiempo a derramar nuestros corazones en adoración a Dios, en acciones de gracia? Yo he ido a muchas congregaciones a predicar y eso, pero vos sabés que en época pasada, vos lo sabés bien, Nadia, había días especiales de oración. Sí. ¿Verdad? Y la gente iba a orar. Yo me acuerdo, todos se pasaban por ahí a orar y no es que orábamos 10 minutos ni 15, orábamos 1 hora, 2 horas. Se cantaba una alabanza, se leía un versículo y el objetivo era la oración. Y de ahí salieron guerreros de oración, mujeres valientes, jóvenes que se humillaban delante de Dios y Dios lo usaba. Pero he notado en estos últimos tiempos que no tienen reunión de oración. O sí las hay, pero son las menos asistidas. ¿Pero por qué si ahí está el poder de Dios? Para cambiar primero nuestra vida. ¿Verdad? Sí. En una ocasión me invitaron a mí en una reunión de oración. Me dijeron, queremos invitarla a una reunión de oración. Nos gustaría que usted venga a dirigirnos la oración. Y yo le dije, wow, listo, no hay problema. Y ellos a la vez habían invitado a otras iglesias, ¿no? A otros miembros. Y vinieron. Y éramos en ese lugar que ellos habían alquilado, ponele, no sé, 3.000 personas. La primera vez que veía 3.000 personas que venían a orar. Pero invitadas por de todos lados. Y la condición era que íbamos a interceder, ¿no? Cada uno conoce su problema, pero íbamos a interceder por todo. Y sin límite. Y la gente contenta. Qué lindo. Así que empezamos orando de rodillas. Y ahí le estuvimos intercediendo. Después nos paramos y seguíamos orando, y seguimos orando. Y yo tenía el micrófono en la mano que estaba dirigiéndolas a todas, así que de pronto llamo a una persona, le digo, seguí un rato vos, después sigo yo, y siguió orando. Cuando menos nos dimos cuenta, nadie se había pasado casi 3 horas y media. Así es, cuando realmente la oración es sincera, el tiempo vuela. Pero viste, no, pero vos no te das y cuenta. Y la unidad, aparte de la iglesia. Y cómo la clamaban, porque yo escuchaba cómo lloraban, cómo gemían delante de Dios, porque de verdad se estaban humillando. Yo pienso que ese día yo los miré con un ojo espiritual, más de uno de ellos no salieron como vinieron. Y las cosas que estaban atravesando tampoco quedaron como estaban. Porque Dios mueve la mano cuando nos humilla. Totalmente.
Y más cuando vos orás y buscás a Dios. Yo le dije, no le reclamemos, a Dios no se le reclama nada, vos tenés que humillarte delante de Dios. No es que, ay, abro los cielos y te ordeno, Dios, que haga esto, porque yo soy tu... No, a Dios no se le ordena, ese es otro de los graves problemas. Ahora bien, debemos orar y más que nunca es necesario que presentemos a nuestros hijos delante de Dios, pidiendo que guarde su mente y sus corazones en Cristo Jesús. Y más que nunca es necesario que clamemos a Dios por unidad familiar. Y más que nunca debemos rogar al Señor que nos enseñe a contar bien nuestros días para que nuestro corazón adquiera sabiduría. Yo siempre descubro, ¿no? Porque he leído muchas veces libros sobre sabiduría y he leído libros sobre inteligencia. Resulta que la inteligencia y la sabiduría no tienen nada que ver. Porque yo puedo ser muy inteligente, pero si no tengo sabiduría, ¿cómo utilizo la inteligencia? Está limitado. Estás limitado, tenés conocimiento, pero no, ¿cómo está la inteligencia? En cambio, la sabiduría te habilita para hacer todo uso de todo tipo de recursos, aún no siendo tan inteligente. Es verdad. Porque nosotros lo sabemos bien. Así de bueno es Dios. Hoy debemos pedirle a nuestro Rey que guarde la sana doctrina dentro de las congregaciones, sana que no es legalismo extremo o libertinaje ni mundanalismo. Hoy en cualquier momento puede irte a Él, puede ir a tu Padre a decirle cuánto le amas, a decirle que tiene temor, que estás agobiado y cansado, que no puede más, que necesita de su ayuda. Una vez más le repito, hoy más que nunca necesitamos orar. Si mi pueblo me busca, no dice busca a hombre o a denominaciones, no, a Dios. ¿Cómo han dejado de orar a Dios, no? Se escucha mucho algunos que otros programas, no solo acá, en otro lado. La gente viene acá a orar y a gritar cuando eso tendría que hacerlo en tu casa con la puerta cerrada. Porque ¿qué dijo el Señor Jesucristo? Sí, que entres a tu cuarto y cierres la puerta. Y que ores. Y que lo que vos de verdad conquistás ahí en privado, Dios después te lo va a hacer ver en público. Pero la gente tiene otra mentalidad trastornada, quiere conquistar en público las cosas que tenía que conquistar en privado. Y Dios no es así, están al revés. Estamos viviendo tiempos peligrosos. La cultura actual nos invita a buscar la felicidad, el éxito, la realización de nuestras vidas. Vivimos una época donde el egoísmo prevalece. Buscamos la manera de crecer profesionalmente, tener una mejor posición, la prosperidad material y muchas otras cosas más. Ahora, quiero aclarar que ninguna de estas cosas es mala. Sin embargo, si está mal, que se le dé el primer lugar a buscar dichos logros. Cuando el primer lugar en nuestra vida debe ser para Dios. Por un momento recordemos con cuánta diligencia buscamos algo de valor que hemos extraviado. Movemos muebles, buscamos debajo de la cama, revolcamos todo cuando sea necesario. Nos esforzamos y hacemos todo lo que sea posible para encontrar lo perdido. ¿Es así o no es así? Sí, me pasó hace poco. Desarmé todo mi cuarto para encontrar algo. Lo encontré. ¿Viste? Y para buscar a Dios. El ser humano no tiene esa tendencia, ¿no? Creo yo que si tomamos esta actitud ante un objeto de valor o la simple llave de casa o cuanto mayor anhelo debemos buscar a Dios. Cuando buscamos algo generalmente tenemos que esforzarnos para encontrarlo. Con cuánta mayor razón debemos esforzarnos para buscar a Dios. No buscamos sus manos para ver qué nos pueda dar, sino buscamos su rostro, como dice la versión Reina Valera. Buscamos su rostro para conocerle. Al buscarle, conocerle, aprendemos que Él es Jehová Jireh, que significa que es Dios que provee. Aprendemos que Él es Jehová Rab, el Señor que sana. Aprendemos que Él es Jehová Shalom, que significado es Señor de nuestra paz. Aprenderemos más y más de su misericordia, de su fidelidad, de su amor y de su bondad. Buscar su rostro nos permitirá descansar en la seguridad de que Él proveerá para nuestra necesidad física, emocional y espiritual. Tendremos la seguridad de que el Señor nos sanará de toda enfermedad física, emocional y espiritual. Dios nos dará su paz que sobrepasa todo entendimiento. Buscar su rostro nos permitirá experimentar todos y cada uno de los atributos de Dios. Buscarlo nos permitirá experimentar su gracia, la cual tanto necesitamos. Si mi pueblo abandona su mala conducta o si mi pueblo abandona su vida de pecado. Las dos versiones es igual. La conducta se refiere a la manera de que los hombres y mujeres se comportan en su vida de acción. La conducta se refiere al estilo de vida de cada persona. Dios le dice a su iglesia, si abandona tu mala conducta, mentir, engañar, ignorar, no ser nueva criatura, dentro del pueblo cristiano hoy en día se ve la propensión a pecar. Pecado de murmuración, al hablar mal con malas palabras, pecado de egoísmo, donde cada quien busca su propio beneficio, pecados sexuales en una sociedad donde se tolera abiertamente conductas no aprobadas por Dios, tales como la fornicación, adulterio, homosexualidad, entre otras, las cuales tristemente se están viendo dentro de la iglesia cristiana. Y aprender a juzgar entre lo bueno y lo malo. Tanto en el mundo perdido como dentro del sistema eclesiástico, Dios nos pedirá cuenta por saber lo malo y no imponernos a Él. Sea hombre o denominaciones,
La salvación es personal, pero no vivimos para nosotros. Jesús tiene que brillar en nosotros. Reflexionemos por un momento qué estamos haciendo mal, qué conducta pecaminosa debemos abandonar a fin de expresar un verdadero arrepentimiento. Debemos obedecer lo que nos dice el Señor en su palabra con respecto a producir fruto que muestra arrepentimiento, Mateo 3:8. Estamos llamados a abandonar toda conducta pecaminosa y adoptar el estilo de vida de la santidad de Dios. El Señor dice, sean santos porque yo soy santo. Examinémonos diariamente, pidamos perdón a Dios y esforcémonos por cambiar nuestra manera de vivir a fin de parecernos más a nuestro Señor y Salvador. O sea, si nosotros, los que somos pueblo de Dios, nos humillamos, Dios va a mover la mano, pero si nosotros no lo hacemos, Dios no va a poder hacer nada. Y ese es el gran problema de hoy en día. Me acuerdo que un hermano dijo, mira José, yo voy a hacer invitaciones y voy a convocar a 600 denominaciones a que vengan y se unan a orar. Vamos a pasar una noche de oración y de clamor delante de Dios. Claro, yo no lo quise bajonear diciéndole, no haga eso que va a perder tiempo. Entonces le dije, bueno, dale, buena idea, le dije. Decime cuánto vinieron. No sé, 10 personas. 12 vinieron. O sea, Bueno, al menos los éramos 12 discípulos. 12 más nosotros éramos como 17, ¿viste? Pero entonces, ¿cómo Dios va a obrar si nosotros no nos queremos humillar? Ese es el problema más grave. Y orar individualmente tiene sus ventajas personales, pero no su ventaja a orden país, por ejemplo. Si queremos cambiar el país, tenemos que humillar a nosotros. Tal cual, ahí sí o sí necesitamos una unidad y un solo sentir. Porque Dios, fíjate, la nación de Israel en el libro de los jueces vivía haciendo lo que se le daba la gana. Pero cuando ese se le daba la gana, lo convertían en esclavo de sus enemigos, ellos dice la Biblia que comenzaban a humillarse y a clamar a Dios y a llorar, pero todo el pueblo, desde el más insignificante hasta el más complejo. Y entonces Dios en su misericordia los veía y le mandaba un libertador. Mandaba a Sansón, mandaba a Jefet, mandaba a Gedeón, pero los israelitas volvían a caer lo mismo. Y el método era lo mismo. Cuando ellos se humillaban y clamaban, ¿no viste que cuando los sacó de Egipto, por qué era? Sí, por sus corazones. Igual después se olvidaban y volvían, y se olvidaban y volvían. Igual, ¿sabes qué? Lo más triste es que no somos muy diferentes. Es que no, porque lamentablemente muchas veces está bien, iglesia, ustedes dicen el día del bien goza el bien, y en el día de adversidad tenemos que considerar, pero considerar tiene un profundo significado. Considerar en la adversidad significa que tengo que buscarle la solución y es en Dios, no es fuera de Dios. Y hoy en día, lamentablemente, muchos quieren buscarle la solución fuera de Dios. Una de las cosas que hizo un daño muy grande a la iglesia fue, por ejemplo, los predicadores marketineros. ¿No? Yo me acuerdo un día vino John McDowell a la Argentina y me llamaron y me decían, Fabundi, vení, vino John McDowell. Y yo le decía, ¿quién? Yo lo conocía, ¿no? ¿Quién pomo es ese más que Jesucristo? No, Fabundi, dale, vení. Él tiene los libros que tenés 5 pasos para el éxito, 10 pasos para el éxito, 20 pasos para el éxito. Todos los pasos. Todos los pasos que vos quieras dar, ¿viste? Entonces yo fui para no quedar mal y resulta que cuando entrabas ahí te recibían, ¿no? Y era un paquete así que vos tenías que comprar en una cajita que supuestamente ahí te venían todas las soluciones para tus problemas. Y era todo de John McDowell. Tenía DVD, tenía libros. Y yo decía, pero ¿vos te parece que yo tengo que venir y darle mi plata a este ejemplar cuando él tendría que venir a hacer de bendición sin robarnos nada? Entonces me dice, está bien, Famuti, tomate los regalos, me dijo el otro día. Y encima te llevaste el libro, el pack. Me llevé el pack gratis. Pero me quedé a propósito y para mí no me sirvió nada de lo que él enseñó. Porque no va más allá de lo que es buscar a Dios la situación. Era teología de él, experiencias personales de él, que está buena las que vivió, pero yo tengo que vivir las mías. Y las mías son buscar a Dios para ver qué es lo que Dios quiere hacer conmigo. Aparte, él no puede afirmar que todo su conocimiento y su teología te va a dar el éxito que le dio a él. Porque no tiene nada que ver. No, porque los tratos de Dios son diferentes con todos. Por algo la salvación es individual, el trato es individual. Vos fíjate que los 12 discípulos de Jesucristo eran 12 personas diferentes. Lo mismo que nosotros como papás cuando tratamos con nuestros hijos, porque viste el famoso, ¿qué pasó si los crié a todos igual? Pero no, porque son todos diferentes, entonces en realidad uno no los cría todo igual, uno toma las formas, las maneras, inclusive el lenguaje, la modalidad con cada hijo que necesita acorde a su carácter. Te lo digo yo que soy mamá de 4 varones. No funciona la misma fórmula con todos, porque cada uno tiene su personalidad. Y Dios, ¿cuánto más Dios con nosotros? Claro, si no, Dios en su formato, ¿sabe qué? No
Nosotros, la verdad que lamentablemente, es más los pesares que le damos a Dios que las alegrías, me parece. Es ¿No? muy buen padre Dios. Por eso lo amamos. No, pero lo amamos porque lo amamos primero, si no estamos en el horno, ¿no? Y bueno, y la realidad es esa, cuando entendamos que tenemos que salir de las estructuras, porque yo estaba hablando ayer con una persona, ¿no?, que quiere reunirse en uno de los hogares que está cerca de la casa de ella. Pero yo lo traté profundamente para ver en qué condición estaba. Y resulta que tiene el cuadrado en la cabeza, tiene el cuadrado. La estructura de él es cuadrada. Entonces no puede entender cómo que la iglesia primitiva se reunían por las casas. Y yo le digo, es al revés, vos no tenés que entender por qué se reúnen en el cuadrado. Claro, tiene más sentido la iglesia en las casas. Porque la Biblia, definitivamente. o sea, venía a cuestionar algo que es bíblico. Bueno, así están muchas personas, quieren cuestionar lo que Dios te dice para que hagas o viva, porque otro le enseñó de otra manera. Yo entiendo que muchas veces que vos estés muchos años en un cuadrado y nunca leíste la Biblia y nunca buscaste a Dios o no te relacionaste con otra persona, es lógico que te va a quedar esa mente cuadrado. Sí, totalmente, creo que es inclusive inconsciente cuando uno empieza a crecer y darte cuenta cosas erróneas que nosotros mismos nos tocó pasar, pero bueno, son procesos, lo importante es tener el corazón dispuesto para poder ser enseñado y no perder ese espíritu que dócil de querer aprender, de dejarnos, no de creer que me la sé todo porque tengo 40 años en el Evangelio, eso no sirve de nada. Pero bueno, gracias a Dios hemos aprendido y seguimos todavía aprendiendo. Mientras tenga vida, uno va a seguir aprendiendo. Por eso es que uno lee, estudia, se relaciona. Ahora que estoy de vacaciones, hola, estoy de vacaciones. Pueden visitarlo, pueden llevar algo para comer. Aprovecho. La gente, por ejemplo, me llama, ¿no? Y a veces me llama a las 11, a las 12, a la 1. El otro día estuve hablando con una persona que tenía ataque de pánico que se le generó por conflicto que tenía. Estuvimos como hasta las 3 de la mañana hablando, buscándole la solución, la salida. Porque cuando uno pasó por eso, uno sabe cómo se puede relacionar, ¿entendés? Y bueno, y así sucesivamente con personas que quieren charlar ahora que tienen sus problemas. Y yo decía, qué grande, ¿no? Pero yo para eso me instruyo, oro, busco a Dios. Tengo amigos médicos que les llamo, le digo, mira, fulano me llamó por tal problema, ¿qué le podemos decir? O te doy el teléfono o lo aconsejo eso. Me dice, no, favor, es así, así. Bueno, listo. ¿Me entendés? Qué bueno. Porque siempre vamos a estar aprendiendo. Tal cual. Y nunca sabemos cuál es el problema que te van a llamar o por el cual vos tenés que estar preparado. Y también es bueno saber pedir ayuda cuando no sabes qué decir, porque no siempre tenemos la respuesta y poder ir a alguien que esté más instruido o que tenga la experiencia, no quedarse sin respuesta ante la necesidad del otro, eso es muy importante tener en cuenta. No, yo cuando no sé le digo, mira, tenés que darme un tiempo, que voy a orar. Y ese tiempo de oración se convierte en tiempo de buscar, mando un mail a varios pastores amigos que tengo que hacer una eminencia, le digo, mira, tengo este problema, ¿cuál es la solución o cómo la solucionamos? O tengo, por ejemplo, tengo al Aldo Ramos también, que es una eminencia, y a otros médicos que yo les llamo y digo, mira, pasa esto, ¿qué le digo? Y entonces ellos me dicen, mira, José, la cosa es así. Es más, me mandan por mail todos los materiales para que yo lea. Pero yo sé que yo no sé de todo, yo no tengo toda la respuesta. No importa que uno haya estudiado, que está en el seminario, que tenga 3.000 libros, porque los problemas hoy por hoy parecerían que fueran problemas nuevos, pero siguen siendo los mismos problemas de antes. Es verdad, el origen es el mismo de siempre. Nada más que más agravado muchas veces. Así que recuerden, nosotros como pueblo de Dios, solo nosotros podemos cambiar el destino de nuestra nación, o de tu nación, porque este programa se escucha en diferentes partes del mundo, si nos humillaremos. Ese es el gran problema. Y hoy en día, citar a todas las denominaciones que vengan a humillarse es mucho problema, porque muchos no piensan casualmente no piensan en los bienes de su país ni de las personas, están pensando solamente en el dinero y cómo enriquecerse. Pero como pueblo nosotros tenemos la obligación de unirnos, humillarnos y va a ver cómo Dios va a cambiar la historia, porque Dios tiene una mano poderosa. Si ayudó a Israel en todos sus problemas y lo sacó siempre adelante, nos puede ayudar a nosotros. Sobre todo en la realidad que vivimos en la actualidad y con todo lo que está pasando en el mundo, creo que cada uno desde su lugar podemos unirnos y es nuestra responsabilidad también entenderlo, que nos corresponde. Es que tenemos que humillarnos delante de Dios. Así que recuerde, si le gusta La Verdad en 30 minutos, suscríbase y bueno, y estamos aquí para servirle a través de todos los medios de comunicación que tenemos. Dios lo bendiga. Le damos gracias por su tiempo con el ministerio Exponiendo la Palabra. Será hasta el próximo encuentro en La Verdad en 30 minutos. Muchas gracias.